Muy buenas noches, una vez más, una alegría estar con ustedes en este tiempo devocional para seguir aprendiendo la palabra del Señor. Nos hemos enfocado en la apasionante ruta de Jesús para mostrarnos al Padre. ¡Qué maravilla! El Evangelio de Juan nos dice que a Dios nadie le vio jamás, solamente su Hijo unigénito le ha visto y ahora ha venido a dárnoslo a conocer. Y todo lo que estamos viendo del evangelista Juan es eso precisamente, cómo Jesús nos dio a conocer la revelación plena del Padre. Ya hemos pasado por el prólogo poético, teológico, estamos en este prólogo narrativo. En el prólogo narrativo observamos una vez más a Juan el Bautista mostrándonos, señalándonos al Cordero de Dios, al Hijo de Dios. Él mismo no sabía quién era, pero cuando vio que una paloma o el Espíritu Santo en forma de paloma descendía sobre él, no le quedó la menor duda de quién era. Luego pasamos por los primeros seguidores del Señor Jesucristo, Andrés, un discípulo ahí desconocido que presumimos puede ser Juan, Andrés, Felipe, y Felipe emocionado le contó a Natanael, y después con Natanael pudimos ver cómo el Señor le hablaba a un nuevo pueblo, a un Israel distinto a Jacob. Jacob era engañador, Natanael es un verdadero israelita, y se nos dice que bueno, ahora desde el cielo en adelante hay una escalera gigante donde suben y bajan ángeles precisamente para atender o hablar con el Hijo del Hombre o manifestarnos la gloria del Señor. Hoy tenemos este episodio de las bodas de Caná de Galilea. Les voy a invitar que abran sus Biblias, cosa importantísima en este tiempo devocional. Aunque es un tiempo muy pequeño, bien vale la pena que nunca deje la Biblia y un cuaderno de apuntes para que le saquemos el mejor de los provechos a todo este estudio que hemos emprendido. Entonces, invitación, Biblia y cuaderno de apuntes. Juan capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino, y la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía». Ella dijo a los que estaban sirviendo: «Hagan todo lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas». Las llenaron hasta arriba, y Jesús les dijo: «Ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta». Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto se fue a Cafarnaún, acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos, y allí estuvieron unos cuantos días. Bueno, qué pasaje bien interesante. Es la primera señal de la que Juan nos habla. La primera: Jesús ha sido invitado a una fiesta juntamente con su madre María y sus discípulos. En Juan, a diferencia de los otros evangelistas, cuando hablamos de los otros evangelistas es de Mateo, de Marcos y de Lucas, a diferencia de ellos, los milagros, las señales, no son actos de poder. Y ahí vamos a enfocarnos en esta noche. No son actos de poder, sino un término que incluye 2 aspectos
muy importantes. Eso en griego sería algo así como semeión. Esos dos aspectos importantes en el evangelista Juan, las señales, son demostrativos y expresivos. Y quiero que le pongamos mucha atención a esas dos palabras. Los actos milagrosos, las señales en el Evangelio de Juan son de dos características, demostrativos y expresivos. ¿Qué significa demostrativo? Que ese acto va a suscitar la fe en la persona que lo recibe y en los que están alrededor. Tiene que generar fe en los que están allí viendo lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Y es de carácter expresivo porque va a manifestar la gloria de Jesús. No nos olvidemos porque necesitamos tener eso para todo el análisis del Evangelio de Juan. A diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, que son actos de poder, en Juan son actos demostrativos y expresivos. Demostrativos, es decir, al verlos nace la fe de las personas. Y expresivos es que pues va a manifestar la gloria del Señor desde toda perspectiva. Y aquí entonces es importante que establezcamos lo que se llama señal, otros lo llaman signo, que pretende algo distinto de sí mismo, y eso tiene que quedarnos muy claro. Las señales en el Evangelio de Juan pretenden algo distinto de sí mismos, es decir, que invitan a deducir que detrás de la señal hay algo más importante. El milagro tiene como función orientar a la persona hacia el Señor y la dignidad de su amor. Por favor, tengámoslo claro. Muchas veces las personas han confundido el tema de los milagros de Jesús y las señales del Señor como simplemente un bien que Dios quiere hacerle a una persona en particular, cuando el Señor está haciendo o está pensando en hacernos bien a toda la humanidad, a cada uno de nosotros y a toda la humanidad. Entonces, si nos quedamos solamente en el milagro, nos perdemos la esencia profunda de lo que Dios quiere enseñarnos. El milagro nunca apunta hacia Él, la señal no apunta hacia Él, la señal apunta hacia el Señor Jesucristo. Recuerde que es demostrativo, es decir, que nos va a generar una fe absoluta en el Señor y nos va a manifestar la gloria del Señor Jesucristo. Desafortunadamente tenemos un mundo tan falto de fe que necesita milagros a toda hora, pero milagros no que están señalando a Jesús, sino milagros hacia la persona, hacia el beneficio particular o hacia el milagrero de turno. Tristemente, las iglesias están cayendo en esa situación de creer que la iglesia es un lugar de milagros simplemente para darle un beneficio particular a alguien o para reconocer a la persona que lo está, entre comillas, otorgando. Entonces, hoy vemos iglesias multitudinarias con un montón de gente que se nos han convertido en un sitio de adoración al individuo, pero milagros o señales que no están apuntando a lo que de verdad deberían ser. El objetivo de las señales en Juan, el primer objetivo de todos los signos o señales que hay en este evangelio, es apuntar a la fe de las personas que las están viendo. Fíjese que cuando Juan termina el evangelio dice: y todas estas cosas que he escrito, las he escrito para que los que las ven tengan fe y teniendo fe tengan vida eterna. ¿Sí? No hay otra razón por la que Juan va a escribir esta señal de las bodas de Caná de Galilea y todas las señales que nos va a contar en su evangelio. Tiene un énfasis en la fe. Lo mismo allí en el evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo 11, nos va a decir que esto Jesús hizo en Caná de Galilea, fue su primera señal milagrosa, que mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Si aparece un milagro, aparece algo que solamente sirve como beneficio particular, pero que el común, la comunidad de alrededor no crece en fe, pues
hay que revisar qué pasó con ese signo. El gesto, recordemos, no es solo demostrativo. Es decir, no solamente genera fe, sino que es expresivo de ese misterio personal de Jesús, y de este modo también nos está señalando la salvación que habría de comunicarse en esos días precisamente. Pero allí, en este versículo que acabamos de leer, capítulo 2, versículo 11, dice que Él mostró su gloria, que es un poco la expresión del evangelista Juan para hablarnos de las señales, de los milagros y de esa realidad que ha venido de arriba, que Él la va a designar o la va a llamar gloria. Ya en el prólogo, en el capítulo 1, versículo 14, se nos dice que aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros y hemos visto su gloria. Hemos visto su gloria. Luego Natanael en el capítulo 1, versículo 51, ya Natanael también nos había dicho: les aseguro, o en el pasaje de Natanael mejor, Jesús dijo: les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Hablamos de gloria. Y ahora, en la señal de las bodas de Caná de Galilea, se nos dice que Él mostró su gloria. Es decir, es esa realidad eterna, esa realidad de arriba, de Dios, que empieza a manifestarse en los seres humanos. En la boda de Caná se manifestó la gloria de Dios. ¿Pero por qué lo llamamos la gloria de Dios? Por ese acto demostrativo de la señal y ese acto expresivo de la señal. La expresión de la señal es que nos apunta a Jesús y nos apunta a la gloria del Señor. Nos deja ver que Él camina con nosotros, que nos ayuda y que siempre cualquier señal, cualquier milagro nos tiene que llenar es de fe y exaltarlo a Él. Y allí viene un momento de reflexión. ¿Por qué buscamos los milagros del Señor? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Nuestra intención es realmente creer en Él? ¿O somos tan faltos de fe que no entendemos que Él camina con nosotros, así no estemos viendo nada? Eso precisamente es la fe del discípulo. La fe del discípulo es caminar con el Señor, así no vea nada. Y cada vez que aparece una señal en la vida, que aparece un milagro en nuestra existencia, lo primero que debemos entender es si estamos creciendo en fe, un acto demostrativo. Suscita la fe en la persona y en la comunidad a la que pertenece. ¿Realmente crecemos en fe? ¿Y realmente la gloria, el honor, el reconocimiento es para el Señor? ¿O terminamos teniendo reconocimientos humanos, beneficios personales, como si el Señor estuviese para satisfacer nuestros caprichos, para satisfacer lo que a nosotros se nos ocurre? Pues bien vale la pena pensar en que el Señor, la señal no apunta hacia ella misma, sino que apunta hacia una persona llena de gloria, y esa persona se llama Jesús de Nazaret, y todos nosotros, sus seguidores, debemos llenarnos de fe. Pues este evento de Caná de Galilea termina diciéndonos que se vio la gloria del Señor, es decir, es un acto expresivo, y que aparte sus discípulos creyeron en Él. Esta es la primera parte de nuestro análisis de las bodas de Caná de Galilea. Quería decirles y quería invitarles a que caminemos con fe en el Señor y que entendamos que todo en nuestra vida debe apuntar a Él. Nos levantamos esta mañana y Dios fue bueno, nos bendijo con el alimento, nos bendijo con el trabajo, con el techo, con la familia. Veamos en todo algo que apunta hacia nuestro buen Dios. Y cuando estas señales, cuando estas cosas aparecen en nuestro horizonte, entendamos una cosa: nos debe ayudar a crecer en la fe y, aparte de eso, darle la gloria al único que la merece, porque ellas manifiestan su gloria. Es decir, es como una realidad de arriba que se aparece aquí y que el evangelista Juan la denomina la gloria de Dios. Vamos a orar.
Y vamos a terminar este primer momento de las bodas de Caná de Galilea, porque luego nos vamos a meter ya después de estos conceptos en la narración propia, y cuántas cosas ricas tiene esta narración. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por estas palabras que nos revelan precisamente al Padre. Gracias por esta primera señal en Juan, una señal que apunta a algo muy profundo. No es simplemente solucionar un tema del vino en las bodas de Caná de Galilea. Es que todos los que empiezan a seguir al Señor se vayan llenando de fe para seguirle y para caminar con Él, y vayan entendiendo que todo apunta a la manifestación de la gloria de Dios en ese Hijo encarnado llamado Jesús de Nazaret. Ayúdanos a entender este principio y a crecer en fe todos los días, a crecer para ti, para adorarte, para bendecirte, para darte todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Bendigo cada persona, cada familia que se une conmigo en este tiempo devocional. Los bendigo en esta mañana y te ruego tu gracia divina sobre ellos y tu bondad. Y por favor, Dios, por favor, Señor, ayúdanos a superar estos tiempos de COVID, estos tiempos difíciles. Ayúdanos para que las vacunas sean una solución en esta necesidad que tenemos a nivel mundial. Los que están viviendo un tiempo de COVID, por favor, acompáñales, ayúdales a superarlo. Aquellos que tienen pérdidas humanas que son profundamente dolorosas, te ruego también tu consuelo y tu ayuda a estas familias. Por favor, no nos sueltes nunca de tu mano, porque de ti dependemos. Muchas gracias, buen Dios. Amén y amén. Amén, amén. Un gusto estar con ustedes, ir poco a poco analizando la palabra del Señor, que le invito a no perderse ningún devocional, porque ellos van con la intención de que vayan generando un conocimiento consecutivo y que nos bendigan de una manera bien especial. Si te has perdido alguno, por favor revisa los videos en nuestro canal de YouTube, Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral, y también compártelos para personas inquietas que quieren aprender un poco de la palabra del Señor y tener comunión con nuestro buen Dios. Dios me les bendiga, tengan una excelente noche y no se olviden lo que dijo Pablo: nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao, mil bendiciones.